Nos vamos a marchar hasta el Centro Cívico del barrio de San José de Zaragoza. Allá han comenzado hoy unas celebraciones muy particulares. Celebran la Semana China y en este momento asistimos, David, a una exhibición con abanicos. Así es, Ana. Están en ese momento haciendo una representación con abanicos. Son miembros de la Asociación de Amigos de Chinos aquí en Aragón. Y junto a mí tengo a la consejera de Cultura, Xianli Qiao, que ha venido hasta aquí para presenciar un poquito las actividades que estáis haciendo. Coméntanos, ¿por qué se hace esta Semana Cultural China? Muy buenas tardes. Me siento muy complacido por llegar a la hermosa y antigua ciudad de Zaragoza para inaugurar la Semana Cultural China. Y esta Semana Cultural China es de su quinta edición. Está compuesta por una exposición de fotografías que se llama Joya del Oriente, y luego un ciclo de cine y presentaciones artísticos. Entonces, el año 2017 es de suma importancia en las relaciones bilaterales entre China y España. Y en este año, el gobierno de España está celebrando el año de España en China y nosotros estamos organizando el Festival de Arte David, Chino. Aquí en Zaragoza. Sí, Ana, dime. Lo que acabamos de ver, ¿qué tradición tiene? Sí, ahora vamos a hablar con Qiao, que es el presidente, que nos va a hablar un poquito más de las disciplinas que están hoy aquí demostrando frente a todo el centro cívico. Cuéntanos, Qiao, ¿qué es lo que han hecho? Ahora 24 momentos, se llama simplificado de 24 Tai Chi chino. Es como base de Tai Chi, chino público. Mucha gente de la tercera edad aprende por la defensa del cuerpo y también por la defensa Esto es lo que vamos a ver ahora, Ana, que se están preparando para participar. 24. Pero lo que hemos visto anteriormente de los abanicos, Qiao, coméntame qué es. Abanico, se llama Tai Chi Kung Fu. Significa característica como Tai Chi y también con Kung Fu fuerte. Organiza, yo digo, China Gobierno por el 2008, Olímpico, inauguración. O sea que esto ya se practicó en la inauguración. Sí. ¿Y lo estáis ensayando? ¿Vais a llevarlo a cabo en la Expo? Nosotros más adelante, como asociación, puede ofrecer muchas cosas por la información, por el empresario, por la cultura, todo. Sí. También nosotros, asociación, tenemos academia, gimnasio, librería. O sea que semana que viene, abierto todo. Abierto todo, sí. De acuerdo. Qiao, si te parece, vamos a ver si pueden empezar. Sí, ahora. ¿Sí? Empiezan ya, ¿no? Sí. Necesitan mucha concentración, supongo. Sí. Vale, si os parece, vamos a bajar un poquito mientras ellos se concentran y vamos a hablar con uno de los chicos que se ha acercado ya aquí al centro cívico. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué has venido hasta aquí hoy? Porque voy a hacer una exhibición de Kung Fu con palo. De Kung Fu, ¿pero te gusta por el tema de las artes marciales, por la cultura china? Por las artes marciales. ¿Sí? Sí. ¿Y de qué se trata? ¿Qué tienes que hacer? Pues unos movimientos de Kung Fu. Kung Fu con el palo. Y ahora que estamos viendo Tai Chi, ¿el Tai Chi también te atrae un poquito o demasiado tranquilo para ti? Sí. Demasiado tranquilo. Sí. ¿Vosotros por qué venís hasta aquí? ¿Os atrae la cultura china? No, yo soy su madre, así que vengo a verle. ¿Pero han visto algo más? ¿Han visto algo de la exposición? ¿Han visto...? Sí, hemos visto las fotos también. Bonito todo, ¿no? Sí, preciosas. A ver, ¿cuándo podemos ir a China? Se ha acercado mucha gente oriental, por lo que veo, no mucha, ¿no? Más gente de aquí, de Zaragoza. Bueno, pues vamos a dejar un momento en silencio a ver la demostración de Tai Chi. No sé si les interesará a ustedes el Tai Chi. A mi padre, que hizo hace unos años. Ah, ¿usted hizo Tai Chi hace unos años? Sí, hace lo menos 5 años. Hace 5 años, sí. Pero por el tema para relajarse o para recuperarse de alguna lesión. Para relajarme, además que se dan unos movimientos que trabaja todo el cuerpo y además va muy bien. Accesible para cualquier persona, ¿no? No importa la edad. Sí. Yo entré con 65 años, pero que me tuve unos vértigos y lo dejé. Bueno, pues le dejo disfrutando del Tai Chi. Ana, os dejamos con este arte tan relajante.